Hola, bendiciones. Es un gozo saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el autor y el perfeccionador, el consumador de nuestra fe. Esperamos que tal como nosotros, usted tenga un comienzo de semana bendecido en el Señor, que el Señor esté prosperando su alma, que el Señor esté guardando su vida, su familia, y que Él tenga sus vidas en sus manos. Es un gozo que puedan ustedes enlazarse aquí en la intimidad del hogar de la familia Méndez, mi esposa y su servidor Tony Méndez, Debbie y Tony Méndez, pastores de la iglesia cristiana Poder y Gozo en Los Ángeles. Les damos la bienvenida. Así es que, familia Poder y Gozo, qué bueno que estamos una vez más enlazados a través del Espíritu y en estas plataformas sociales para poder dar honra y gloria a nuestro Señor. Amigos que se están sintonizando, sean bienvenidos. Queremos que usted se goce con nosotros. Queremos que la palabra del Señor le bendiga de una manera especial, una manera que traiga fruto a su alma. Todos aquellos parientes también de tierras lejanas y cercanas, Dios los bendiga. Es un gozo podernos enlazar, y en donde quiera que estemos, que la paz y la misericordia del Señor sea con ustedes. Es hermoso poder en esta tarde meditar en la palabra del Señor, y nuestro deseo es que el Señor nos hable de una manera poderosa a través de lo que Él ha puesto en mi corazón traer a la iglesia. Esperamos que el Señor a través de esta palabra nos ayude a madurar, nos ayude a crecer, nos ayude a saber discernir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Dios. Estamos aún en las parábolas que Cristo enseñó cuando estuvo en su ministerio aquí en esta tierra. Hemos cubierto la mayoría de ellas ya, y en esta tarde traemos otra de las parábolas. El domingo trajimos la parábola de las 10 vírgenes, las cuales eran 5 prudentes y 5 eran insensatas. Hoy lo que traemos también es algo similar, es la parábola del trigo y la cizaña, lo que Cristo estaba enseñando a la iglesia, a sus discípulos. Y abre la palabra del Señor, si la tienes frente a ti, el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 13, y estaremos dándole lectura a la palabra del Señor en esta tarde, desde el verso 24 hasta el verso 30. Mateo 13, 24 al 30. Y oremos. Señor, te pedimos que en esta tarde nos hables, nos transformes, nos renueves, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, que esta palabra venga a traer cambio, transformación, renovación, restauración a las vidas, Señor, y que esta palabra también traiga salvación a aquellos que aún no te conocen. Pedimos, Espíritu Santo, que tú seas iluminando los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Abre los oídos espirituales, ablanda los corazones, Señor, y que esta palabra haga el efecto por el cual tú la has enviado a nosotros en este día. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, dice de la siguiente manera: Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña
arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Esta es una parábola muy hermosa que nos habla del reino de Dios. Y el reino de Dios, cuando Cristo está hablando de la salvación, no está hablando de su iglesia aquí en la tierra. Y esta parábola nos habla de la buena semilla y nos habla de la cizaña, la cual no produce buen fruto. Al contrario, el fruto de la cizaña te puede envenenar. Está comprobado científicamente que el fruto de la cizaña se parece al fruto del trigo, pero el trigo, cuando está maduro, su fruto es un color como dorado, y el de la cizaña es más opaco y como tiene tintes violetas. Esto nos habla que hay una diferencia que no se puede distinguir muy bien, pero cuando tú equivocadamente llegas a comer ese fruto de la cizaña, te puede producir muchos estragos en el sistema digestivo y causar aún la muerte si comieras de ese fruto en abundancia. ¿Qué es lo que está tratando de enseñar el Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos y a la iglesia? Recuerda que las parábolas no son para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Las parábolas son para aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso es para lo que el Señor Jesucristo trajo las parábolas, para que nosotros, sus hijos, entendamos las verdades absolutas y eternas de su reino, entendamos lo que es la genuina y verdadera salvación, logremos entender lo que es la sana doctrina del Evangelio. Y vamos a comprobar en esta tarde que las parábolas son para los hijos de Dios. Si vas conmigo más adelante en este mismo capítulo, en el verso 34, dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden discernir las cosas espirituales. Pero tú y yo, iglesia de Cristo, el Señor nos ha dado su Espíritu, el cual nos revela la verdad de su palabra y la siembra en lo más profundo de nuestro corazón, para que por esa verdad tú y yo seamos verdaderamente libres y verdaderamente adoradores, que busquemos y adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Las parábolas Jesús las habló para que la iglesia, su cuerpo, sus escogidos la entendiésemos. Y luego Él mismo, Cristo Jesús, dice la palabra en el verso 36, entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron, ¿quiénes? Sus discípulos, sus allegados, los que siempre andaban con Él en su ministerio. Esto habla de comunión, de cercanía, de intimidad. Y ese somos tú y yo, iglesia de Cristo, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y luego dice la palabra del Señor ahí mismo en el verso 37, y respondiendo Él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es la palabra verdadera y eterna de nuestro Señor Jesucristo, la que es la buena semilla que debe de caer en buena tierra, un corazón que ha sido moldeado, que ha sido preparado por el Espíritu Santo. Y Él mismo lo declara: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Recordemos que Él es el Verbo que se hizo carne. Él es la palabra viviente por la cual todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que hay, dice Juan en el capítulo 1, sin Él fue hecho.
todo por Él fue hecho, por motivo de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él se hicieron todas las cosas. Y más adelante, para explicar la parábola, dice: y respondiendo Él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto nos está hablando que aún dentro de la iglesia hay gente que realmente pertenece a Cristo, hay gente que aunque sea simpatizante no le pertenece. No nos dejemos engañar, iglesia. Hay solo dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Hay solo dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay solamente dos señores, uno es bueno y uno es totalmente malo. El bueno es Jesucristo, el que nos amó con amor eterno y se entregó por nosotros para darnos vida eterna. Y el otro es el señor de aquellos que no sirven a Cristo, Satanás, el diablo. Si tú no perteneces a Cristo, la palabra lo declara, no estás con Él y necesitas a Cristo en tu corazón. Si no va a pasar lo que está diciendo esta palabra, aún dentro de la iglesia hay gente que no se ha entregado a Jesucristo. Aún dentro de la iglesia hay gente que está enseñando, que está predicando, que está sirviendo sin haber hecho a Cristo su Señor. Y aún más allá, aún dentro de la iglesia hay gente que está sembrando cizaña, lo que es falsa doctrina. Doctrina que no va de acuerdo al verdadero evangelio de Jesucristo. Si no se está enseñando que la sangre de Cristo es la poderosa para salvarte de tus pecados, si no se está enseñando que la cruz es necesaria para que tú y yo tengamos paso al cielo, si no se está enseñando que todos somos pecadores y merecemos el infierno, el lago de fuego, y el único que nos saca de allí es Jesucristo a través de su sangre, dándonos su justicia a nosotros ser salvos. Si no se enseña eso en la iglesia, es triste, pero es cizaña, es una falsa doctrina. Muchas veces también escuchamos doctrinas muy nocivas que aparentan ser piadosas, pero no lo son. Como la doctrina de la prosperidad, cuando te dicen: el Señor quiere que tengas tus sueños realizados. El Señor quiere que tengas ese Mercedes en la cochera de 4 carros y esa casa de 5 recámaras, 3 baños en la mejor zona de la ciudad o del país. Cristo no nos llamó para ser ricos en este mundo. Él nos llamó para ser ricos en su palabra, ricos en el Espíritu. Para que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos primeramente que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, sino que proviene de Él, que Él en su gracia y misericordia nos ha bendecido. Pero lo más hermoso, como lo dice Efesios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No necesitas una casa grande, un carro lujoso, no te engañes. Dice la palabra: porque donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No os hagáis tesoros en esta tierra, dice Cristo Jesús, sino que hagan sus tesoros allá en el cielo, donde el ladrón no se mete ni hurta las cosas. Nuestra herencia es el reino de los cielos. Nuestra herencia son las mansiones que Dios preparó, su mansión donde tendremos morada nosotros. No te engañes. El Señor no quiere que paremos de sufrir. Él quiere que a través del sufrimiento le glorifiquemos. Porque el sufrimiento, la prueba y la lucha nos hacen crecer, nos hacen madurar en el Señor.
No te engañes cuando te dicen ten tu mejor vida ahora, porque la mejor vida ahora es la que satisface los deseos de la carne, pero la mejor vida es la que vamos a tener en el reino de los cielos, la cual será por siempre. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y esa cizaña que está en la iglesia hoy en día, tenemos que pedirle al Señor, amada iglesia, discernimiento para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, para que podamos discernir cuando se nos está mezclando la mentira con el error. Eso es lo que declara la palabra del Señor, que muchos se infiltrarán en la iglesia, pero son agentes de Satanás, son escollos, dice la palabra, que están preparados para la destrucción. Pero ¿sabes qué, iglesia de Cristo? Necesitamos nosotros agarrarnos del Señor, meternos en la palabra, arraigarnos en la sana doctrina de la fe del Hijo de Dios, la cual nos dice que es únicamente por la gracia y la fe en la persona y la obra de Jesucristo que obtendremos la salvación. No es por obras, como lo dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Desgraciadamente el mundo ha entrado en la iglesia, muchos métodos del mundo se han adoptado, pero ¿sabes qué, iglesia? Necesitamos despertar, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos oscuros. Nada de esto va a mejorar, por el contrario, dice la palabra y lo declara, que al final de los tiempos, dice, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a resfriar. Y lo estamos viendo, querida iglesia. Esto que está sucediendo a nivel mundial está dando a entender, está manifestando a aquellos que realmente aman a Dios y a aquellos que solamente están allí por estar, por, según ellos, ganar el reino de los cielos, con guardar los requisitos necesarios, según ellos, para alcanzar la salvación. Esto es falsa doctrina, esto es un engaño. Necesitamos entender que Cristo vino a salvarnos y solamente dependemos de Él y de su Espíritu Santo para poder llegar a ese reino eterno de nuestro Dios. El enemigo se ha encargado de enviar sus agentes a sembrar la cizaña, sembrar las falsas doctrinas, querida iglesia, pero la doctrina la encontramos en la palabra del Señor. No necesitamos ir a nada más. Dice la palabra que Él nos dio la mente de Cristo. Dice el apóstol Juan, no hay necesidad de que nadie os enseñe, porque vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te dará a ti testimonio y a mí testimonio de cuando se nos está hablando la verdad. Cuando alguien llega predicándote que es necesario que tu carne sea, que agarre los placeres, que tú satisfagas esa carne, está hablando del mismo Satanás. Porque la palabra dice que las cosas del mundo son el deseo de los ojos, la pasión de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Necesitamos asegurarnos, querida iglesia, de poder ser calificados o clasificados con el trigo. Que la verdadera semilla del Evangelio de Jesucristo se encuentre en tu vida y en la mía, para que podamos nosotros ver el rostro de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Cristo declara en esta palabra muy claramente, y les dijo a los trabajadores que no arrancaran la cizaña porque podrían arrancar el trigo. Esto nos habla, querida iglesia, que aunque hay gente en la iglesia que no le pertenece a Cristo, no podemos nosotros comenzar a ser jueces de aquellos que entran por la puerta de la iglesia, porque muchas veces los más callados, los que aún a veces quieren levantar sus manos en la iglesia, no es que no amen al Señor, quizás son los que más están evangelizando que aquel que salta y brinca. Por eso no podemos nosotros juzgar. Por eso Él dice, no sea que arranquen, el trigo con la cizaña. Es al final de los tiempos cuando se verá la realidad
de quién realmente es un hijo o una hija de Dios. Cristo mismo lo dijo en Mateo 24, y muchos equivocan al interpretar estas palabras de Cristo cuando Él dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y creen que por esforzarse a perseverar hacia el fin van a ser salvos. Eso no es lo que estaba diciendo Jesús. Lo que estaba diciendo Jesús, que los que sean arrebatados en el rapto, los que se hayan guardado hasta el fin, no es por sus fuerzas ni por sus capacidades, es por la obra del Espíritu Santo. Y entonces se verán los que son salvos. En otras palabras, los que hayan perseverado hacia el fin, esa es una seña de que realmente, genuinamente fueron salvos. Porque hoy en día abunda la falsa doctrina que está dañando a muchos hijos de Dios, pero el Señor va a sacar la verdad a aquellos que le pertenecen a Él. Pero necesitamos, querida iglesia, nosotros realmente anhelar la palabra del Señor, anhelar la presencia del Señor, anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos dé testimonio de lo que realmente proviene de nuestro Padre que está en los cielos. Y dice la palabra del Señor: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En otras palabras, aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús, que hicieron todos los ademanes, las mociones, la religiosidad, pero realmente no le pertenecieron, van a ser recogidos por los ángeles. En otras palabras, van a estar apartados de los que realmente, genuinamente son hijos de Dios. Y luego dice aquí: y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y en el Salmo 1 venía esta palabra a mi vida en esta tarde, mientras meditaba antes de que comenzáramos. En el Salmo 1 el Señor lo declara también a través de su siervo, y dice: por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. En otras palabras, la cizaña no va a poder engañar más. Tú sabes que ahorita la cizaña, si tú vas a un campo de trigo, ya hay cizaña. Cuando ya está maduro el trigo, el peso de la espiga comienza a doblarse, esa planta. Pero la cizaña, que se parece mucho al trigo, pero que es dañina, permanece erguida. Esto habla del orgullo de la vida del ser humano cuando no le pertenece a Cristo. Porque dice la palabra que el Señor atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y el Salmo capítulo 1 dice en el 5: por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Va a ser en ese tiempo final, amada iglesia, cuando va a haber sorpresas. Cuando muchas veces equivocadamente juzgábamos, y al que menos pensábamos que iba a estar delante del Señor, entrando a ese gozo de las bodas del Cordero, va a estar allí. Y al que nosotros creíamos como un gran profeta, un gran hombre de Dios, un gran cristiano genuino, estará diciendo: Señor, Señor, y Él le dirá: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Y los ángeles, dice la palabra, que lo lanzarán al lago de fuego. Por eso es necesario, iglesia, que nos aseguremos de nuestra salvación, que nos ocupemos, dice Pablo, en nuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que nos ocupemos de no perderla. El que nos ayuda a no perderla es el Espíritu Santo. Que nos ocupemos en amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque sabes que cuando tú amas a Dios, vas a tener temor de no pecar, o de pecar, perdón, en contra de Él. Vas a tener temor de violar su palabra y sus mandamientos.
y vas a anhelar alegrarlo, vas a anhelar el complacerlo en todo, agradarlo en todo. Eso es cuidar la salvación con temor y temblor. El cuidar la salvación con temor y temblor es ir diariamente a la palabra y dejar que la palabra renueve nuestra mente, nos santifique como Cristo lo declaró en su oración intercesora por nosotros en el capítulo 17 de Juan, cuando le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa palabra nos santifica. El Espíritu Santo es el agente que aplica esa palabra a tu vida y la hace que tú vivas tu vida para el Señor Jesucristo. Es así como vas a cuidar tu salvación con temor y temblor. No estar pensando: uy, voy a perder la salvación en 1 hora, 2 horas. Que si mañana tengo un mal pensamiento y Cristo viene y me quedo en el rapto. Esto no es lo que habla la palabra, amada iglesia. Lo que la palabra dice es que necesitamos anhelar agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y poner nuestra confianza y nuestra fe en Él, sabiendo que Él es poderoso, dice Pablo, para guardar nuestro depósito hasta el día de su venida. Como lo dije también el domingo, Pablo lo declara y dice: yo sé y estoy convencido que aquel que nos salvó es poderoso para guardarnos hasta el día de Jesucristo. Por eso quizá no podamos distinguir entre los cristianos genuinos y los cristianos nominales, pero eso no nos toca a nosotros. Eso es lo que a ti y a mí nos toca, iglesia, es seguir pregonando el evangelio, es seguir amando a nuestro prójimo, seguir abrazando al necesitado, seguir intercediendo por la iglesia, seguir intercediendo por el mundo para que aquellos que van a venir a la salvación sean salvos. Y no podemos juzgar, sino por el contrario, solamente darle gracias a Dios que estamos seguros de nuestra salvación, que le pertenecemos a Él, ya sea vivos o ya sea muertos, somos del Señor. Y nos levantaremos en las nubes para estar siempre con nuestro Señor. Fíjate qué precioso. Hay agentes de Satanás aún diseminados en la iglesia. Hace años yo escuchaba predicaciones de hombres poderosos en el Señor, enseñanzas que decían: hay un satanistas inmiscuidos, mezclados, que están enseñando escuelas dominicales, que están predicando en un púlpito, que están sirviendo. Hay gente que agrada a su propia carne que está en la iglesia, pero a nosotros nos toca de nuestra propia parte poder pedirle al Señor que nuestra salvación esté segura en Cristo. Es individual. Yo no puedo decirle a mi esposa: tú vas a ser salvo porque yo soy salvo, o yo soy salvo porque tú eres salva, o mis hijos son salvos porque mi esposa y yo somos salvos. No, como lo dije el domingo y lo repito, la salvación no es transferible y la salvación no es heredable. La salvación es individual. Por eso es necesario que entendamos que necesitamos a Cristo, necesitamos de su Espíritu para que podamos ser ese trigo, esas espigas doradas que Cristo tiene preparadas para su reino. Y luego dice la palabra del Señor: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Qué hermoso verso nos habla la palabra en esta tarde. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido lavados en la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los justos? Los que están en el proceso de santificación a través de la palabra y el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los justos? Los que guardan la palabra del Señor, los que anhelan servirle, los que anhelan adorarle en espíritu y en verdad. Una de las síntomas, si se pudiera decir, de las características de una salvación genuina es el hambre por la palabra del Señor.
Es el hambre por la intimidad con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Es el hambre y el anhelo de estar en la casa del Señor. Eso lo declaraba el salmista y lo vemos en el Salmo 84. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, imagínate, solo en la puerta quería estar, del gozo de sentirse en la casa de Dios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en tiendas de maldad. En Hebreos también lo declara y dice, no dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre, sino que debemos de congregarnos, dice esta palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aun cuando estamos en este tiempo de restricción, estamos congregados a través de estos medios. Y cuando tú desprecias la palabra del Señor, cuando tú desprecias lo que Él te está ofreciendo a través de estos medios, a través de la televisión, del radio, de las plataformas sociales, estás despreciando la mesa de Dios. Necesitas examinarte, querido hermano, querida hermana, amigo y amiga. ¿Tienes hambre por la persona de Jesucristo? ¿Tienes hambre por la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre por la palabra? ¿Deseas crecer en el Señor y conocerle cada vez más? Si te has dicho sí, entonces estás en buen camino, estás en la salvación. Pero si desprecias la palabra, si no te acuerdas de abrirla diariamente para que ella te alimente, estás en un grave problema. Si las predicaciones, si las enseñanzas no te interesan, estás en un grave problema. Si el buscar el rostro del Señor diariamente en oración no es una prioridad en tu vida, estás en graves problemas. Es tiempo, iglesia, que nos examinemos. Sabemos que estos mensajes últimos han sido duros, iglesia, pero lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque estamos viviendo tiempos oscuros y difíciles. Y la maldad se está multiplicando a pasos agigantados. La sensualidad, la maldad está cundiendo en el mundo. La anarquía quiere tomar posesión de los pueblos. Y es necesario que la iglesia de Cristo estemos intercediendo, estemos parados en la brecha, clamando en voz alta para que el Señor salve a la humanidad, para que el Señor siga santificando a su iglesia y usándola como el agente por el cual Él se dé a conocer a este mundo. Necesitamos ser parte del trigo. Necesitamos ser parte de aquellos que llevamos la buena semilla del Evangelio de Jesucristo. Claro que no será fácil, dice la palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Nosotros los pastores y los líderes necesitamos pedir el discernimiento del Espíritu Santo para ministrar, para interceder por aquellos que están tibios, que están alejándose, que se están resfriando. Esa debe ser nuestra oración. No podemos, iglesia, amados pastores, líderes, evangelistas, todos aquellos que el Señor ha puesto una responsabilidad en nosotros, no podemos dormirnos en nuestros laureles, sino necesitamos interceder por aquellos que han salido de las iglesias, aún por aquellos que están dentro de la iglesia, pero como lo dije, no han hecho una decisión por seguir a Cristo Jesús y hacerlo su Señor y su Salvador. Estos tiempos son tiempos de prueba para la iglesia y necesitamos ser hallados en Cristo. No nuestra propia justicia, porque esa justicia no nos sirve de nada, sino como Pablo lo dijo en Filipenses, en la justicia derivada de estar en Cristo Jesús. Cristo es el que te va a hacer justo.
Su Espíritu Santo es el que te va a santificar y el que va a ir afinando tu corazón y tu oído para cuando esa trompeta final suene, tú la escuches y te levantes en las nubes junto con todos aquellos que desde el principio de la creación han puesto su confianza en el Hijo de Dios. Querida iglesia, esforcémonos a entrar por la puerta estrecha que es Cristo Jesús. Esforcémonos por ir por el camino angosto, el cual conduce a la vida eterna. No nos dejemos engañar por las falsas doctrinas que se han levantado últimamente. No seamos como aquellos que teniendo comezón de oír, como lo dice Pablo a Timoteo, escucharán espíritus engañadores. Porque hay mucha gente que cree que el evangelio somos adivinos. Muchos han venido con mi esposa y conmigo. ¿Qué tiene el Señor para mí en este día? ¿Tienen alguna palabra del Señor? El Señor no nos está hablando todos los días de esa forma. Lo que tenemos es su palabra que nos fue dada, como dice el apóstol Santiago, de una vez y para siempre, por los apóstoles y por los profetas. Este es el fundamento en el cual tú y yo, iglesia, debemos de estar, en la palabra eterna y poderosa de nuestro Dios, la cual es viva y eficaz, la cual nos reprende, la cual nos amonesta, la cual nos enseña, la cual nos disciplina, para que tú y yo entendamos la justicia y seamos justos y seamos enteramente preparados para toda buena obra. Quiera Dios que nos encuentre siempre amando su palabra, que seamos como esas 5 vírgenes de las que hablamos el domingo, prudentes con el aceite de la salvación en nuestras antorchas. Que cuando se oiga el novio viene, tengamos esa antorcha encendida y podamos salir de este mundo a ese banquete glorioso, el cual son las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. ¿Quieres escuchar la trompeta? ¿Quieres salir de este mundo y no quedarte a la gran tribulación y a sufrir la ira de Dios? Aún es tiempo de salvación. Has estado escuchando doctrinas erróneas. Es tiempo de enmendar el camino. Párate en donde estás y pregunta por las sendas antiguas para que puedas alcanzar la vida eterna. Jeremías lo dijo, que muchas veces cavamos cisternas rotas donde no hay agua. ¿Qué quiere decir? Que buscamos nuestro propio entendimiento, nuestras propias doctrinas, o la última moda, cuando lo único que Dios desea son corazones contritos y humillados, los cuales Él no desprecia. El salmista dijo, cuando tú dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Señor. Amada iglesia, necesitamos hoy más que nunca buscar el rostro de nuestro amado. Hoy no hay tiempo para estar jugando las iglesitas, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un brinquito hacia el mundo y un brinquito hacia la iglesia. No te engañes, no nos engañemos. Gálatas lo declara en el capítulo 6. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Necesitamos sembrar buenas obras, no para la salvación, sino las obras que vengan a través de la persona del Espíritu Santo, habitando en un corazón genuinamente regenerado por el poder de la sangre de Jesucristo y el poder de su palabra. El Señor nos ama tanto que nos advierte en este día. Amada iglesia, familia, poder y gozo, amigos y familiares, nos advierte que estamos viviendo los tiempos finales, así como en los días de Noé. Estamos viendo que la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos viendo tantas cosas
que quizá nos escandalizarían, pero los hijos de Dios esto no nos debe de tomar por sorpresa, sino que nos debe alegrar, porque sabemos que nuestra redención se acerca. Aún más que el día que cuando creímos. Gloria al nombre de nuestro Señor. Necesitamos seguir en este camino, en esta senda angosta. Olvidarnos de las cosas de este mundo y ocuparnos de agradar a aquel que nos salvó y que viene pronto por nosotros. Iglesia, ese es el reto que el Señor nos lanza. Seamos trigo. Dejemos que la buena semilla del Evangelio haga fruto en nosotros para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Y permitamos que su Espíritu Santo día a día trabaje en nuestro interior para ser renovados, para ser transformados, para ser moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Y Él se encargará en el día final de levantar el trigo, el cual somos tú y yo, y de recogernos a su reino y estar con Él por la eternidad. Si esta palabra te ha traído temor, si ha traído reflexión a tu vida, es porque Dios quiere que te pongas a cuentas con Él. Querido oyente que aún no has hecho tu decisión en hacer a Cristo tu Señor, hoy es el día de salvación. Escucha la voz del Espíritu Santo que está hablando, a tu corazón, para que reconozcas tus pecados y le pidas a Cristo que te lave en su sangre preciosa y ponga su Espíritu en ti y te prepare para el día en que Él venga por los suyos. Si en esta tarde esta palabra ha llegado a tu corazón y deseas hacer a Cristo tu Señor y tu Salvador, repite estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que solamente hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y todo aquel que no te ha aceptado como Señor y Salvador está en el reino de las tinieblas. Pero reconozco, Señor, que sin ti yo no puedo acceder a ese reino de la luz, sino que necesito que tú me laves y me aceptes como tu hijo, como tu siervo, como tu sierva o tu hija. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados, borra todos mis pecados y mis rebeliones. Pon tu Espíritu en mí y ayúdame que a través de tu Espíritu Santo yo pueda vivir el resto de mi vida para servirte y agradarte. Que tu palabra sea mi alimento, que tu presencia sea mi anhelo, que tú seas todo lo que yo anhelo, Señor Jesús. Hazme tu hijo, lléname de tu Espíritu y levántame cuando vengas por tu iglesia. Ayúdame a vivir para ti, en el nombre de Jesús lo pido. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos y te invitamos a que te hagas parte de una iglesia que enseñe la sana doctrina de Jesucristo, que predique la palabra de Dios como Dios nos mandó a hacerlo, directo de ella, buscando la guianza del Espíritu Santo. Amada iglesia, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que traes a nosotros en esta noche. Te rogamos que nos ayudes a examinar nuestro diario vivir, cada día que vivamos, que estemos tomados de tu mano, que estemos anhelando tu palabra y tu presencia, que mantengamos nuestra antorcha encendida con ese aceite de tu salvación. Yo te ruego, Señor eterno, que esta palabra que has traído a tu pueblo produzca en nosotros madurez, produzca en nosotros discernimiento, y que cause que nosotros traigamos un fruto digno de tu nombre, agradable a ti, Señor, para que tú te glorifiques y también demos testimonio en este mundo que se está perdiendo en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a resplandecer en este mundo con la luz de Cristo, porque un día dice tu palabra que nosotros, los que entendemos tus palabras, los justos, resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Y en esta tarde hemos oído tu palabra y queremos estar delante de tu trono un día
glorificando y exaltando tu nombre por lo que has hecho por nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias y te pedimos que continúes, Espíritu Santo, trabajando en cada uno de tus hijos. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Esperamos que esta palabra haya traído gozo, haya traído alegría, haya traído reflexión a tu vida, que tu mente haya sido renovada y que seas transformado a través de ella. Ha sido un placer, un honor el poder enlazarnos contigo. Muchas gracias por la amabilidad de tu atención y nuestro deseo es que el Señor siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo tu hogar y donde quiera que tú vayas, que su presencia esté contigo. Te damos gracias y deseamos que el Señor te siga bendiciendo esta semana, que el Señor te dé una semana bendecida y poderosa. Que Dios les guarde. Sigamos orando unos por los otros, iglesia, familia, poder y gozo. Sigamos intercediendo unos por otros, iglesia de Cristo. Sigamos intercediendo por el mundo. Les amamos y hasta la próxima.